Buenos días a todos y bienvenidos al episodio de hoy. Mi nombre es Isabel Chiriboga y soy la directora asistente en el Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council. Agradecemos a nuestra audiencia por unirse a nosotros en esta conversación tan importante que continúa nuestra serie de videos con enfoque en Colombia titulada Red de Impacto. Durante esta y las siguientes conversaciones nos enfocaremos en resaltar la importancia de los líderes y organizaciones locales colombianas que lideran agendas fundamentales para el desarrollo del país. Esta serie desempeñará un papel fundamental en la configuración de la narrativa sobre las prioridades y oportunidades para el futuro de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Buscamos incorporar voces diversas y fomentar la formulación de políticas colaborativas e innovadoras que tengan un impacto significativo en las comunidades de Colombia. Nos llena de mucho entusiasmo contar con este espacio para destacar la experiencia y organizaciones de varios miembros de nuestro grupo asesor Estados Unidos-Colombia. Hoy tengo el placer de presentar a una destacada miembro de este grupo, la ministra Mabel Gisela Torres, ex ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, fundadora de Selvacéutica, docente universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó y actualmente asesora del Ministerio de Salud de Colombia. Mabel, le damos la más cordial bienvenida. Estamos ansiosos por escuchar sus perspectivas y experiencias que sin duda nos ayudarán a enriquecer mucho el diálogo entre Colombia y Estados Unidos. Mabel, le damos la más cordial bienvenida. Me gustaría empezar pidiéndote que nos cuentes un poco sobre ti y sobre tu trayectoria, tanto en tu carrera profesional como en tus aspiraciones personales. Bueno, primero contarles que yo soy una mujer parida en el Pacífico colombiano, nací en una población muy pequeña de Colombia, que está en el Pacífico Norte, muy cerca de Panamá, y claramente esto es una población que me enseñó justo el concepto de sostenibilidad, porque ahí pude crecer en medio de abuelos y abuelas que hacían prácticas tradicionales, por ejemplo, de artesanal, el uso de plantas medicinales, el uso de plantas para manchas, el uso de plantas para vivienda, para comer, etcétera. Entonces, mi vida ha estado muy ligada al tema de sostenibilidad. Yo soy una mujer científica que ante todo antepone el tema de innovación social, porque creo que la ciencia es una herramienta fundamental para la transformación de un país y de una sociedad. Pero además de eso, fui deportista de alto rendimiento, fui basquetbolista y bailé danzas folclóricas durante 19 años. Entonces, como que esta tríada entre deporte, danza y ciencia me permitieron ver un poco más allá de lo profesional, de lo técnico y adentrarme un poco más en lo espiritual y en el ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, yo desde muy pequeña he tenido esta inclinación por los temas que están relacionados con la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de la biodiversidad, y por eso justamente estudié una carrera que está afín de las biologías y las químicas, pero que se enfocaba más específicamente en los temas de salud. Excelente, mil gracias Mabel. Y obviamente también fuiste fundadora de la Fundación Selvacéutica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre esa organización y a lo que te dedicas en ese ámbito? Bueno, justo desde esta visión de que los territorios apartados en Colombia y de cualquier parte del mundo, lo que necesitan son herramientas. Yo siempre digo que el conocimiento es como una gota que todo lo transforma. Y parte de lo que hace la diferencia entre las sociedades ricas y las sociedades pobres es que las sociedades pobres no han tenido acceso a muchas herramientas, aún teniendo mucho conocimiento, porque viven también en poblaciones dispersas y no llegan los servicios que deberían de llegar. Y bueno, esto es parte de la situación que viví, en el sentido de que nací en una población en donde no había energía. Entonces, he dedicado mi vida y todo lo que he estudiado, porque tengo un doctorado, hice una estancia postdoctoral, 2 estancias postdoctorales, es saber cómo realmente los potenciales y los bioactivos, los activos bioculturales que tienen nuestras poblaciones, comunidades negras, étnicas y comunidades indígenas, pueden ser aprovechados para mejorar esos índices de calidad de vida. Entonces es como nace Selvacéutica, que es una empresa que utiliza los compuestos bioactivos de la biodiversidad, y con todo mi conocimiento y el relacionamiento que he tenido con los ancestros, se convierten en productos biocosméticos y en productos de biofármacos que no tienen un impacto negativo sobre el ambiente, porque hacemos tema de bioeconomía circular, pero además dinamiza la economía local,
y el conocimiento local, porque trabajamos con productores, trabajamos con abuelas, con conocimiento ancestral, pero además eliminamos todos los contaminantes que utilizan tradicionalmente las empresas de biocosmética y de aseo personal y que son tradicionales. Entonces, Selvacéutica es eso, Selvacéutica es una empresa que une conocimiento ancestral y conocimiento científico para generar riqueza, para generar desarrollo local, pero sobre todo para dinamizar el conocimiento que existe en el territorio y que sean las personas del territorio que se convenzan de que su conocimiento es valioso y desde allí también parte la transformación. Entonces, Selvacéutica es una empresa que usa los activos de la biodiversidad para generar riqueza que impacta lo social, lo ambiental y lo económico. Excelente, súper interesante. Y me encantaría saber cómo puede el gobierno y el sector privado continuar impulsando emprendimientos como este. Y qué rol también puede los Estados Unidos, por ejemplo, apoyar a estos esfuerzos en el territorio. Bueno, yo siento, en realidad, lo tengo que decir, que el lenguaje del emprendimiento es bastante clasista, ¿no? Nosotros hablamos de startups, hablamos de startups, hablamos de escalamiento, y esto es un lenguaje inclusive que de una vez genera una barrera entre las comunidades y el emprendimiento. Cuando empezamos a hablar de design thinking, que es muy importante, pero lo que digo es que tenemos que acercarlo de una manera mucho más fácil. Entonces, una de las cosas en las que el gobierno puede ayudar es en eso, en que no a todos tiene que haber una inclusión y un enfoque diferencial, no a todos los emprendimientos tenemos que enmarcarlos ahí y exigir que conozcan estas cosas. Podemos abordarlo de una manera distinta. Entonces, desde la narrativa y el lenguaje podemos generar cambios, ¿no? Lo segundo que creo que tenemos que trabajar desde el gobierno y que los Estados Unidos pueda apoyar es que realmente le apostemos a estos potenciales que tienen los territorios étnicos en Colombia, porque eso va a hacer la diferencia. Generar riqueza en los territorios es fundamental para generar cambios estructurales y lograr que la comunidad tenga esta conciencia, porque eso también influye en lo político. Entonces, yo, por ejemplo, inclusive desde que era ministra y antes de que era ministra, vengo soñando con una agencia de bioprospección, así como asisten las agencias de hidrocarburos, las agencias mineras. Podemos trabajar en una agencia de bioprospección que trabaje en un tema fundamental, que es el desarrollo social a partir de los activos de la biodiversidad. Esto incluye, cuando hablamos de bioeconomía, desde lo más básico de la cadena de valor hasta lo más alto. Ganamos absolutamente todo. Trabajamos bioeconomía, economía circular a partir de esto. Entonces, una de las cosas es apostarle a lo que los territorios son buenos. Sí, estamos en una circularidad y es que no hacemos inversiones en los territorios porque no hay infraestructura, pero si no hay infraestructura, pues nunca se van a poder desarrollar. Entonces, yo vengo trabajando hace más de 15 años precisamente en poder generar capacidades locales, tanto en talento, en formación, en infraestructura, en posibilidades. O sea, cuando pensamos inclusive que no tenemos carreteras ni vías y que tenemos una dificultad para sacar la materia prima, pues más deberíamos de trabajar en generar valor, porque la generación de valor territorial incrementa la rentabilidad en más del 1000%. Entonces, ¿por qué no generar valor in situ para que estas dificultades de las logísticas también se vayan equilibrando y que podamos generar rentabilidades locales? Excelente, súper. Y mencionaste obviamente este tema de las dificultades, ¿no? Entonces, considerando tu experiencia, que es literal una mezcla única entre el desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y promoción cultural, ¿qué lecciones o ideas crees que otras regiones que enfrentan desafíos similares en Latinoamérica podrían aprender de tu experiencia personal con esta organización? Bueno, yo creo que hay cosas que nosotros tenemos ya para mostrar al mundo y es que hemos hecho posibles cosas en el Pacífico. Por ejemplo, creamos un centro de innovación que se llama BioInnova cuando teníamos la resistencia inclusive de mucho de lo central, y es que no, la infraestructura se va a deteriorar o es que es un lugar apartado que no tiene. Y yo creo que una de las lecciones aprendidas es que la única manera de romper los círculos viciosos es rompiéndolos. No hay otra manera. Sí, entonces la circularidad del pensamiento y de las lógicas centralistas de todo el mundo no nos permiten crecer. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas en los territorios. Lo segundo es que necesitamos trabajar con las comunidades,
sea, las comunidades necesitan también escuchar que es posible hacer cosas desde el territorio, que lo que ellos han hecho durante mucho tiempo vale, porque los procesos se cortan porque las financiaciones son cortas, ¿sí? Son proyectos muy cortos y esa es una lección aprendida. Y se pierde esfuerzo porque cuando yo no termino un proyecto, tengo que arrancar de cero otra vez. Entonces necesitamos hacer inversiones significativas para culminar procesos. No podemos seguir hablando de proyectos, necesitamos hablar de apuestas, necesitamos hablar de una visión de presente y de futuro que nos permita hacer inversiones en líneas estratégicas, especialmente, como digo, en el Pacífico colombiano, en la Amazonía, en el caso de Colombia, porque es desde allí donde salen las materias primas para que las grandes industrias puedan hacer grandes desarrollos. Pero también podemos pensar en hacer grandes desarrollos. Otra lección aprendida, y es que creo que es inevitable que necesitemos hacer atractivos los territorios para que el talento humano regrese a su territorio. Estamos abortando al talento humano. Si yo no tengo infraestructura, si yo no tengo plataformas, si no tengo conectividad, pues es mucho más difícil. Y un profesional ahora decide mejor ganarse $1 millón en una ciudad del mundo que ganarse inclusive el mismo $1 millón en una región que no tiene estas posibilidades de conexión, porque al final nosotros como científicos o como empresarios o como líderes, lo que necesitamos es ese relacionamiento con el exterior. Necesitamos generar esa conexión y necesitamos creer en ese cambio profundo de la gente en su territorio. Normalmente la gente lleva cosas hechas a los territorios. No, yo creo que esto es invasivo. Entonces necesitamos hacer mucho más conversaciones para dejar de estar invadiendo y sentir que la gente tiene una incapacidad en un territorio. Entonces, hay muchas lecciones. Nosotros, como dicen en Colombia, contra viento y marea creamos la empresa en el Chocó y ahí está certificada. Fue la primera empresa de biocosméticos certificado, pero ayudamos a certificar también una empresa de aceite reciclado que hace jabones de unas señoras que son mayores de 50 años. La primera empresa en Colombia de aceite reciclado en esa zona del Pacífico certificada. Hemos certificado en esta zona 25 empresas. Wow. Y de esas 25 hemos logrado que muchas de ellas tengan éxitos. Y estoy casi seguro, y lo puedo decir con plena libertad, que las otras no han sido exitosas porque no hemos tenido cómo invertir más para poder llegar al mercado que necesitan llegar con las calidades que se requiere el mercado. Exacto, y ahí creo que Estados Unidos también puede tener un rol súper importante, ¿no? En capacitaciones para llegar a ese tipo de calidades. Me gustaría preguntar. Y en invertir, porque normalmente las inversiones están hechas para los proyectos, hay que generar un nivel de riesgo, inclusive con los bancos, no, hay que invertir y hay que arriesgarse, porque si bien es cierto, uno necesita una estructuración y una certeza de que lo que yo estoy invirtiendo va a ser rentable, a veces es demasiado pedir, pero necesitamos tener un poco de fe en saber que hay un producto potencial, que si hacemos toda la inversión, si que tengamos todos los estudios hechos, puede salir adelante. Claro, excelente. Me gustaría preguntarte, ya estamos casi a tiempo y me gustaría saber si es que tienes algún detalle adicional que te gustaría comentar, qué mensaje te gustaría transmitir a tomadores de decisiones aquí en Washington como también en Bogotá. Bueno, yo un último mensaje que quiero transmitir es respecto al tema de poder construir redes, ¿no? Necesitamos hacer mucho más visibles los liderazgos territoriales, porque esta visibilización les permite una mayor conexión. Hay mucha gente en el mundo buena, buenos líderes con muy buenas ideas, profesionalmente y técnicamente buenos, pero que no tienen conexiones y no tienen recursos. Entonces necesitamos que Estados Unidos, desde los tomadores de decisiones, hagan estas inversiones directas en los territorios. Okay. Es necesario también que consideren la posibilidad de tener un relacionamiento directo y que podamos abrir mercados en productos como productos derivados de la biodiversidad en Estados Unidos y hacer un trabajo mancomunado. Muchas veces las comunidades tienen un producto muy bueno, pero no tienen cómo certificarlo. Entonces yo creo que ahí, en esos cuellos de botellas que tenemos, es donde tenemos que seguir trabajando y para eso necesitamos esta conciencia en los tomadores de decisiones.
Excelente. Muchísimas gracias, Mabel, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, toda la percepción que tú has tomado desde tu lado. Creo que nos añade muchísimo acá desde por parte del Atlantic Council. Nosotros nos encanta que sigas participando en nuestra programación de Colombia y una vez más te agradecemos mucho desde acá de Washington por todo el trabajo que has hecho para el territorio de Colombia y para el país. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y esta oportunidad de contarle un poco al mundo lo que estamos haciendo desde el territorio.